la acampada enseñamos 3 valores fundamentales a los niños. El primero fue la verdad, el segundo fue el perdón y el tercero fue la fe. Y los 3 son importantes, pero para mí el más importante es la fe, porque realmente le da contenido tanto a la verdad como al perdón. Si solo existe este mundo y esta vida, ¿para qué decir la verdad si te va a traer consecuencias malas? Solo si existe otra vida en la que Dios te recompensa y juzga por lo que haces o no haces, tiene sentido siempre decir la verdad, siempre perdonar. Entonces, la fe realmente creo que es lo que le da contenido al resto de valores. Y voy a explicar hoy otros 3 valores fundamentales que todos arrastramos por ser simplemente occidentales. Nos creemos muy modernos, ¿verdad? Con nuestros móviles y nuestras tecnologías, pero al final realmente todas las tecnologías lo único que hace es mejorar lo que ya se hacía antiguamente, las mismas cosas, simplemente un poco más rápidas o un poco más, más rápidas antes, más lejos, etcétera, etcétera. Por ejemplo, el WhatsApp. ¿WhatsApp al final qué es? El WhatsApp hace lo mismo que lo que hacía antes un fax, o lo que hacía un telegrama, o una carta, o una paloma mensajera, o un mensaje en un papel, o en un papiro, en una piel, o en una tablilla. Al final era un mensaje o una pintura en una cueva con una pintura, ¿verdad? Con una foto. Al final lo que estamos haciendo es enviando mensajes y fotos, imágenes. Todo este avance tecnológico para la misma finalidad que hemos estado haciendo durante toda la humanidad, que al final es comunicarnos. Pero lo que hemos hecho es acelerar el proceso. Lo hemos acelerado tanto que ya no nos comunicamos. ¿Quién lee mensajes largos de WhatsApp? El que lo envía, que lo sepa. No sé si alguien se lo ha dicho. No lo lee prácticamente nadie, ¿vale? Si tiene más de 4 líneas, será muy bonito, pero sinceramente lees el final, el principio, y si pones leer más, eso vamos, no lo toca nadie, ¿vale? Lo de azul, leer más, creo que es el botón o el eso menos utilizado de WhatsApp. Nos enviamos tanto ya que realmente hemos perdido la utilidad de lo que estamos intentando, que es comunicarnos. Así que en realidad somos los mismos que hace siglos, simplemente tenemos cacharros más caros y más frágiles también. Ya he roto 2 iPhones en los últimos 6 meses. Bueno, uno lo rompió mi hijo, así que... pero las cartas de mi mujer todavía las tengo. Así que esas están ahí, permanentes. Al final estamos haciendo las mismas cosas. Hace 200 años hacíamos las mismas cosas, simplemente tenemos cacharros un poco más modernos. Así que por muy modernos que nos sintamos, en realidad tenemos las mismas necesidades que las personas hace 100, 200, 300, 3.000, 4.000, 5.000 años. Y nosotros como occidentales en esta parte del mundo tenemos 3 necesidades, según algunos autores aumentan algunas más, pero básicamente tenemos 3 necesidades básicas que traemos de 3 culturas que nos precedieron. La primera, la he titulado, está en el título, es luz, verdad y gloria. Y todos tenemos como occidentales la necesidad de estas 3 cosas. Luz, verdad y gloria. Os lo explico. La luz era la gran ansia de la cultura judeocristiana. Saber la luz en el sentido de ser iluminado de quién es Dios. Quién es Dios y, por lo tanto, quiénes somos nosotros respecto a Dios. Esta era la gran ansia del pueblo judío. ¿Quién es verdaderamente Dios? En mis estudios filosóficos, estudiando diferentes filosofías, diferentes creencias, al final toda filosofía intenta contestar primeramente a esta pregunta: ¿existe Dios? ¿Existe algo trascendente? Y después esta otra pregunta: si existe, ¿quién o qué es? Y después ahí ya pregúntate qué hacemos aquí, etcétera, etcétera. Pero todas intentan contestar estas preguntas. Así que los judíos cristianos o la creencia judeocristiana lo que intentó desde el principio es recibir iluminación. ¿Quién es realmente Dios? No solo eso, sino de ellos recibimos la moralidad. De los 10 mandamientos recibimos lo que entendemos hoy en Occidente como nuestras normas básicas morales. Fue la primera vez
en la historia de la humanidad que todo el mundo, da igual lo rico o lo pobre que fuese, según la ley de Dios de hace 3.200 años que encontramos en la Biblia, todo el mundo delante de la ley igual, todos igual. Y seguimos luchando por lo mismo, ¿verdad que nos fastidia que el rico solo duerma en la cárcel y el pobre se pudra en ella? Nos fastidia un poquito, ¿no? Seguimos luchando por lo mismo que ya estableció Dios hace 3.200 años. Todos delante de la ley, da igual lo poderoso que sea, lo rico que sea, el cargo que tengas, todos delante de Dios son iguales. Y esto es lo que nosotros le llamamos justicia universal. Somos todos iguales. En otras culturas, según tú tengas el rango en la sociedad, se te trata de una forma o de otra. Esta cultura de que delante de la ley todos somos iguales es una cosa muy judía, una cosa que traemos de esta forma de entender a Dios, de que Dios se fue revelando a nosotros y nos fue diciendo que delante de Él éramos todos iguales. Fueron los primeros en decir que la esclavitud no estaba bien, que tenía que ser una cosa voluntaria y temporal. Y por lo tanto los judíos llegaron a establecer que eso tenía que ser totalmente voluntario. Esto de coger a alguien, llevárselo a un sitio, eso no podía ser. Y entonces la cristiandad, William Wilberforce y toda esta gente abolió la esclavitud en Occidente. Tú vas a otros sitios y se trata a ciertas personas como esclavos, ¿vale? Culturas indias, culturas musulmanas, etcétera, etcétera. Esto de que todo el mundo tiene que ser libre, era una cosa muy judeo-cristiana. Entonces tenemos de los judíos cristianos, de la cultura judía y cristiana, pues esta ascendencia. Así que los judíos, si te das cuenta y empiezas a leer la Biblia, no contestan la pregunta de si Dios existe o no. Lo toman por hecho, se lo dan por asimilado. Y no creáis que esto de pensar que Dios no existe es algo moderno. Esto es tan antiguo como la humanidad. Tim Whitmarsh, profesor de cultura griega en Cambridge University, en la Universidad de Cambridge, dice que en toda la historia de la humanidad siempre ha habido hombres que han dicho Dios no existe, lo único que existimos somos nosotros y lo que queremos hacer. Mira lo que dice Platón a aquellos que creían que los dioses no existían. Según este autor dice, tú y tus amigos no son los primeros en tener esta opinión sobre los dioses. Siempre hay quienes padecen esta enfermedad, en mayor o menor número. Vamos a ser respetuosos y no vamos a decir como Platón que el que no cree en Dios está enfermo, ¿vale? Era su forma de expresar que no estaba de acuerdo. Así que los judíos desde el principio ni se lo preguntaron, simplemente se preguntaron quién es Dios y comenzaron una revolución total en su iluminación de quién era este verdadero Dios, en empezar a entender quién era este verdadero Dios. ¿Os suena esto de la Madre Tierra? Tambor, tambor. Una canción un poco antigua. Ya sabéis la edad que tengo. La Madre Tierra. ¿Sabes? Estas culturas que tienen un poco de la Madre Tierra, Pangea, en cierta forma pensamos en la naturaleza y la estamos destruyendo. En nuestra mente la naturaleza es como un ser vivo al que estamos atacando y que nos aprovechamos. Y entonces, si ya en nuestro siglo, con todo lo que sabemos, pensamos en la Madre Tierra o nos da esta cosa de la Pangea o de la religión tipo Pocahontas, ¿sabes? Esto, equilibrio. Imaginaos en la época, hace 3.200 años, como todas las culturas relacionaban a las cosas de la naturaleza con dioses. El dios de la creación, el dios de la fertilidad, el dios de la guerra, el dios de... De repente llega la revelación, la iluminación de los judíos y dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Es la forma judía de decir el universo. Ellos ponían los dos extremos y todo lo que estaba en medio, pues comprendía todo lo que estaba en medio. Entonces cuando dijo, en el principio Dios creó los cielos y la tierra, era la forma judía de decir el universo. Es decir, la tierra, lo físico, el sol, la luna, no son dioses. No existe el Dios de la fertilidad, el Dios de... No. Lo físico es físico y es creado por un Dios fuera de lo físico. Esto ha sido la primera vez que alguien pensó en esto, que Dios se reveló de esta forma y dijo, no, yo no soy parte del sol o de la luna o del río. Y esto tiene una importancia tremenda hoy en día. Porque, seguidme, estoy un poco filosófico, ¿verdad?
seguidme, alguno de vosotros ya está durmiendo, además que hace calor, ¿vale? A las 10 en el primer culto nos estamos muriendo de frío, pero de repente llegamos 220 calefactores a 36 grados y ya no nos sirve de nada el aire acondicionado nuevo que hemos puesto, así que lo intentaremos mejorar, no os preocupéis, seguir abanicando. Pero a pesar de esto, intentad seguir mi argumento, ¿vale? ¿Verdad que todo lo físico se explica con algo físico anterior? O sea, si el coche lo explicas es porque alguien puso el coche junto. ¿Y por qué? Porque cogió metal de una piedra y la fundió y pudo... ¿Y esta piedra viene de qué? De que este planeta se hizo rocoso. ¿Por qué? Porque vino de otros gases, de... ¿Me entendéis? Que todo lo físico tiene una explicación anterior. Pero ¿qué pasa? Que lo físico no siempre ha estado aquí. Ahora sabemos que el universo comenzó en un punto. O sea, le dan la razón a Dios hace 3.200 años, que el universo comenzó en un punto. Es decir, lo físico no es eterno, no siempre ha estado ahí. Pero si lo físico siempre tiene algo físico anterior, ¿cómo puede ser el origen de todo? Conclusión, el origen de lo físico no puede ser físico porque tendría algo anterior. El origen de lo físico tiene que ser las dos únicas opciones que sabemos. Algo abstracto como los números. ¿Verdad que si el mundo no existiera, 1 más 1 seguiría siendo 2? Si el universo no existe, 1 más 1 podría seguir siendo 2. O sea, podría existir incluso si no existiéramos nosotros. O lo abstracto o un ser espiritual, una mente espiritual, que nosotros llamamos Dios. Son las dos mejores alternativas al origen de todo lo físico que vemos. ¿Verdad que decir números nunca tú dices 3 millones de euros, 4 millones de euros, 5 millones de euros, nunca ha puesto ni un solo euro en tu cuenta? Es decir, que lo abstracto no hace nada en realidad. Entonces, la mejor alternativa a todo lo creado, a todo lo físico, es Dios. Y esto es lo que ya los judíos fueron iluminados hace 3 milenios. Que Dios no es parte de esto, sino que fue el originador de todo lo que vemos. Y esto es en cierta forma, tan lógico que solo el 2,4% de la población está convencida de que Dios no existe o que no hay nada trascendente, que no hay un creador, que no hay algo espiritual que dio razón a todo. Solo el 2,4% de la población. Vivimos en un país muy secular. Somos el quinto después de República Checoslovaca, creo que es. Por lo tanto, creemos que la mayoría del mundo pues, es un poquito como nosotros, que la mayoría no cree en nada. No. Tú vas a las mejores universidades de todo el mundo y los mejores científicos creen en Dios. Hay muchos buenos científicos que no creen también, ¿vale? Hay de todo. Tú vas a la India y prácticamente no hay ni uno solo que no crea en algo trascendental. Vas a otros países, es decir, como humanos, la mayoría, durante toda la historia, hemos entendido que no solo existe lo que vemos, que hay algo más. Mi pregunta en este punto es esto. Si los que estamos aquí, por estadística, la mayoría creemos en algo más, ¿qué estamos haciendo acerca de eso? Porque si creemos que existe un Dios, tiene que ser lo más importante de la vida. Nos vamos a encontrar con Él después de la vida. Pero, ¿estamos viviendo con eso como parte fundamental de nuestra vida? Porque si no, somos unos ignorantes. Estamos dejando lo más importante para el final, para cuando me caso, o cuando el niño nace, o si es lo más importante que estoy haciendo con este conocimiento, con esta iluminación que ha hecho Dios ya hace milenios. ¿Cómo estoy viviendo? ¿Cómo le estoy enseñando a mis hijos? ¿Estoy dejando a lo más importante en un lado? Lo curioso es que lo apartamos y cuando nos viene algo malo que decimos, ¿dónde está Dios? ¿Verdad? Y Dios te podría decir, pues ¿dónde me dejaste? Ahí, apartado de tu vida. Eclesiastés 3:11, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. No entendemos todo. Decía un científico que en realidad es como tenemos una pequeña linternita de conocimiento,
pero fuera hay más cosas que no conocemos que las que conocemos. Pero una cosa sabemos, que todos tenemos eternidad en el corazón. ¿Verdad que cuando se muere alguien es una tragedia? Pero la muerte tendría que ser lo más normal de la vida, es lo más normal de la vida. Se muere una persona de 98 años, menos los que la conocen, todos los demás dicen, ya era hora, ¿no? Pero el que la conocen, ¿qué dice? Una tragedia. ¿Por qué? Porque tenemos eternidad en el corazón. No hemos sido como humanos creados para pensar que esto es el final, que no hay nada más. Pero ¿qué hacemos preguntándonos estas preguntas? ¿Alguna silla se ha preguntado alguna vez qué hace aquí? Si Dios no existe, solo somos cosas que están volando en un planetita chiquitito en un universo enorme. Somos simplemente un cúmulo de átomos. ¿Qué hacemos preguntándonos qué hacemos aquí? Mi perra no se pregunta qué hace en mi sofá. Mi coche no se pregunta por qué no me limpia. ¿Por qué nos estamos preguntando qué hacemos aquí? La Biblia nos dice porque Dios puso eternidad en nuestros corazones y por mucho que lo queramos negar, por mucho que lo queramos apartar, por mucho que queramos ignorarlo y dejarlo solo para cuando alguien se muera, todos tenemos un ansia tremenda de iluminación. Todos queremos saber quién es Dios, todos queremos saber si de verdad está ahí, todos queremos saber si eso afecta a mi vida, todos queremos saber si hay algo después de esta vida. Todos necesitamos ser iluminados. Y dijo Dios, hágase la luz. Y se hizo la luz. Los judíos tenían el ansia de ver a Dios y ver lo que había hecho. Y mira lo que dijeron de Jesucristo. En el principio ya existía Jesucristo. En Él estaba la vida. Y la vida era luz de la humanidad. Esa luz verdadera, la que alumbra a todo ser humano, venía a este mundo. ¿Quieres realmente ser iluminado y saber realmente quién es Dios y cómo afecta a tu vida? Acércate a Jesucristo. De Él recibimos la verdadera luz. De Él recibimos la verdadera vida. Así que este es el primer principio. El segundo principio es verdad. Todos necesitamos iluminación, todos necesitamos saber cómo comportarnos. Si Dios existe, tenemos una moralidad. Si no existe, hagamos lo que queramos, destrocemos a quien destrocemos al final. Pero no, tenemos una moralidad, una iluminación de Dios de cómo comportarnos y de quién es Él. Y todos queremos saber la verdad. ¿Quién no quiere saber si estamos solos en el universo o no? ¿Te gustaría saber si estamos solos en el universo o no? ¿Te gustaría saber la verdad que hay detrás de los gobiernos, verdad? La verdad detrás de la economía. ¿Te gustaría saber lo que pasó de verdad en la historia? A todos nos gustaría saber la verdad, las verdades de verdad. Y esto lo traemos del ansia que tenían los griegos. Así que la moralidad y las ideas de Dios vienen de los judíos. Como occidentales nos vienen de los judíos. Y la ansia de saber la verdad nos viene de los griegos. De los griegos también nos vienen la historia, los historiadores, el primer historiador, las matemáticas, o el principio de las matemáticas, la filosofía. La filosofía es al final que nuestro lenguaje tiene cierta lógica. ¿Verdad que si yo digo los solteros están casados no tiene lógica? Pues entonces los griegos dijeron, cuando hablamos se corresponde a algo y tiene una lógica o no la tiene. Eso es filosofía. Ciertas formas de gobiernos participativos, el origen de la democracia, el teatro, las olimpiadas. Pero lo que ellos más valoraban, los griegos, era la epistemia, el conocimiento de la verdad, saber, conocer, encontrar la verdad. Se mataban por saber la verdad de las cosas que estaban alrededor de ellos. Pero estamos ya en la época de la posverdad. En realidad, pensamos que la verdad no se puede conocer. Lo que te digan los políticos, nos creemos solo lo que dicen los científicos. Pero como hay un científico que contradice siempre al otro científico, antes comer huevo era malo para el colesterol. No comas huevo una vez en semana. Ahora te viene otro y te dice, come huevo todos los días, es buenísimo para ti. ¿Verdad que sí? Es que, ¿qué es la verdad?
Así que vamos a mirar científicos que dicen qué es la verdad, nos pueden explicar qué es el universo. Y yo estaba leyendo al profesor de la Universidad de Jerusalén, Jacob D. Beckstein, y nos explica esto. Hay científicos que ven que todo en realidad es información, como si fuese la información que metes en un ordenador. Si tú miras la vida, en realidad es las proteínas que nos dan, que forman todo, que hacen todo, los músculos, los huesos, todo, en realidad han ido al banco de información que se llama el núcleo, al ADN, que tiene un código. Este código con letras le dice al ribosoma y tal, a otras cosas, que si me he equivocado, lo he dicho en memoria, no tengo ni idea qué es lo que hace, pero sé que hace algo, lo traduce y lo convierte en una proteína que lo convierte en un ojo, ¿vale? Entonces, toda la vida es información, pero en realidad todo es información. Si quieres explicar cómo da la Tierra vueltas alrededor del Sol, haces una fórmula y pones la fórmula de la elipse. Es decir, todo lo que vemos se puede poner en un código, se puede codificar, todo es un código. Yo puedo poner el código de por qué el Sol emite rayos gamma y pongo una fórmula, ¿vale? Entonces todo está codificado, todo es una información, todo tiene un lenguaje, todo se expresa con un lenguaje. Tú vas a otro planeta, ¿no? Llegas al planeta y de repente ves algo que parece como un código, lo traduce, va Carlos de astronauta, primer astronauta boliviano, va a Marte, se nos adelantó a los españoles, pero bueno, va a Marte y de repente ve un código y dice, Carlos, bienvenido, te esperábamos. Carlos puede suponer que ese lenguaje, ese código es accidental. Es decir, toda la humanidad está llena de códigos. La vida es un código, es un lenguaje. La célula es un lenguaje. Los planetas se pueden traducir en un lenguaje. Lo lógico de los científicos es pensar quién hace los lenguajes, los códigos. ¿Las personas o las cosas? ¿Quién elabora los lenguajes, los códigos? Es una pregunta muy fácil, ¿vale? Las personas, ¿vale? No valía la pena contestarlo. Entonces, dices tú, si todo el universo es un lenguaje, lo lógico es que hay una mente que lo ha hecho, ¿verdad? Dios. No, pues esto no es lo que dicen estos científicos. Dicen que somos un holograma de una computadora cósmica. Es decir, somos una pantalla de ordenador en realidad que está y nosotros nos imaginamos que vivimos y que existimos. Pero todo esto simplemente es alguien o algo o que está... Estos son científicos, ¿eh? ¿No sería más lógico pensar que una mente creadora lo creó todo? Que una mente inteligente creó el lenguaje y la vida y los planetas, y porque todo es información. ¿Qué es la verdad? La verdad es que por mucho que nos resistamos, la mejor explicación de lo que vemos es Dios. La mejor explicación a que nos estemos preguntando qué hacemos aquí es Dios. La mejor explicación en que todo se pueda escribir en un código matemático es Dios. La mejor explicación de que nuestras células estén llenas de información es Dios. Esa es la gran verdad. Necesitamos que nos iluminen, necesitamos saber la verdad y termino, no termino, me queda un cachito, ¿vale? Y la siguiente es gloria. Todos necesitamos gloria. A gloria no, me refiero que nos glorifiquen, ¿vale? Que nos reconozcan. Todos necesitamos que nos reconozcan de alguna forma. ¿Y esto de quién lo traemos? La moralidad, quién es Dios, de los judíos, la verdad de los griegos. ¿De dónde traemos la necesidad de ser reconocidos, la necesidad de gloria? De los romanos. De los romanos traemos prácticamente todo. De los romanos traemos las carreteras, la jurisprudencia, las leyes, los baños, los libros, el hormigón, la agricultura por irrigación, la calefacción central, las alcantarillas, las carreras de coches, en realidad, carrera de cuadriga. Y la necesidad de gloria. Este es el valor más grande que tenían los romanos. Todo esto de los selfies,
de las redes sociales, del postureo, ¿qué es? Necesidad de que te reconozcan. Todos los jóvenes ahora, y algunos de los mayores, su gran ideal es ser un youtuber. ¿Qué te está vendiendo el youtuber? Que cualquiera desde su casa puede ser famoso, puede ser reconocido. Ya no tienes ni que saber cantar, no tienes ni que saber jugar al fútbol. Solo tienes que saber hacer slime. Y si sabes mezclar un buen slime, puedes ser más famoso que Justin Bieber. Nos están vendiendo que todos podemos ser gloriosos, todos podemos ser reconocidos. Y esto lo traemos de los romanos. Ellos hacían sus propios selfies, unas estatuas enormes. Ellos pagaban, estos históricos, a esclavos para que fuesen por el mercado diciendo de forma casual, enviando Twitter a todo el mundo casual, lo glorioso que eran sus amos. Así que uno de los trabajos de los esclavos era ir por ahí anunciando lo glorioso que eran tus esclavos. Y todos necesitamos ser reconocidos. El que diga que no es un falso modesto. Todos queremos ser reconocidos, todos queremos que se nos valore, que nos den cierto reconocimiento por lo que hacemos y por lo que somos. A todos nos gusta el vídeo del cumpleaños o de la boda. Y el que diga que no, miente. Ver su foto por ahí, se te sube media sonrisita y te haces el humilde, como, ay, ¿por qué habéis hecho esto? No era necesidad, odio ser el centro de atención. Uy, qué bien salí en esa foto. Y si eras más bonito de pequeño, pues que pongas mucho de cuando eras pequeño, ¿verdad? Porque salías más bonito. Todos tenemos esta necesidad de que se nos reconozca. Y lo peor de todo es que la mejor gloria no es la que tú buscas y haces que los demás te dan, sino la que aquellos te dan espontáneamente, sin que tú la pidas. Y además que digan que a pesar de lo grandioso que eres, increíble que eres súper humilde. Es decir, que todos necesitamos que espontáneamente otros digan lo maravilloso que somos y a pesar de lo maravilloso que somos, lo humilde que somos, porque no buscamos gloria. Así que la necesitamos como el comer. Y sabemos que si la buscamos, no vamos a disfrutar de ella. Necesitamos ser iluminados por Dios, saber la verdad y necesitamos que nos reconozca. ¿Y saben qué? Solo hay una forma de tener todo esto. Os voy a hablar de un hombre. Se llamaba Saulo y tenía lo mejor de los tres mundos. Era judío por nacimiento. Era ciudadano romano, tenía la gloria de la época y había nacido en una ciudad griega llamada Tarso. Lo tenía todo. ¿Y sabes qué dijo él? 2 Corintios 4:6. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento y la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. La única forma de tenerlo todo es tener a Jesucristo. El criado de Rabbi Zacarías, indio, su padre tenía un puesto grande en el gobierno y tenía muchos criados, muy normal en muchas partes del mundo. Nunca había ido al cine, siendo la nación más productora de cine, India. Así que le dieron dinero a este criado para que fuese al cine. Y este criado fue al cine y entró y lo único que vio fue caras de gente y luces en la pared. Y se dijo el hombre, ¿para esto he pagado tanto dinero? Para ver unas lucecillas en la pared. Así que todo el mundo, ¿qué hizo? Lo mandó a callar y que se sentara. Se sentó, se dio la vuelta. ¡Oh! Se quedó totalmente sorprendido de ver la película. Este es Jesús. Todas las religiones, todas las creencias tienen luces. Todas te dicen algo de verdad. Todas te expresan algo de la realidad. Pero hasta que no te sientas y miras a Jesús, no ves la verdadera
realidad, la verdadera que te da luz, que te dice la verdad y que te va a glorificar. En Jesucristo se aunan todas las cosas. Piensa en un momento, si existe Dios, y así yo lo creo, y estamos la mayoría convencidos de que eso es así, si se hiciese hombre, ¿qué es lo que haría este Dios? Y no se me puede ocurrir otra cosa diferente a lo que hizo exactamente Jesucristo, que fue venir a esta tierra, ayudar al necesitado, curar al enfermo, perdonar al pecador y morir por todos nosotros. Jesucristo es la iluminación de Dios en la tierra. Él dijo, miradme a mí, veréis exactamente a Dios. ¿Quieres iluminación? ¿Quieres saber cómo comportarte al existir Dios? Mira a Jesucristo, verás a Dios y sabrás qué hacer. Tendrás la mayor iluminación que existe. Y Él te contará la verdad. Y la verdad es que Él es la verdad. Él es el camino y la verdad y la vida. Y sin Él no hay ni vida ni hay camino a Dios. No se puede llegar a Dios, a lo trascendente, al Creador, sino a través de Jesucristo. Y Él te glorificará. ¿Por qué? Porque es el equilibrio perfecto entre humildad y gloria. Os lo explico. Cuando te acercas a Jesucristo, no te puedes acercar con orgullo diciendo, me vas a salvar porque yo soy maravilloso. Esto no sirve así. Cuando te acercas a Jesucristo, te acercas de esta forma. Dios, reconozco que soy totalmente pecador. Reconozco que hago un montón de cosas malas y que tantas cosas buenas que podría hacer y no hago ni una décima parte, soy sinceramente una escoria humana. Si me miro por dentro, si la gente viese lo que pasa por aquí, sería la mayor vergüenza que pasaría en mi vida. Vengo ante ti humillado porque sé que soy pecador. ¿Y sabes qué hace Dios contigo? Te hace su hijo y no te hace su hija. Os estoy picando a las mujeres, ¿vale? No fastidie un poco que en la Biblia diga seréis hijos y no aumente hija de Dios. ¿Saben por qué? Porque el hijo lo heredaba todo, la hija no. Entonces está siendo totalmente revolucionario. Está diciendo que delante de Dios da igual que seas mujer, hombre, que seas rico, que seas pobre, que seas Santa Teresa o seas un criminal. Delante de Dios, si te humillas ante Él, Él te hará heredero de Dios, te hará su hijo, te hará su mejor representado de toda su creación, te hará lo más importante. Tú vienes humillado y Él te glorifica. En Él tienes la luz de quién es Dios, te da la verdad de cómo llegar a Él y te da la gloria que solo Él te puede dar. Solo en Jesús lo tienes todo. Solo en Jesús lo tienes todo. Deja que Dios te ilumine. Deja que Dios te cuente la verdad. Acéptala. Dios vino a esta tierra a vivir la vida que tú no podías vivir, la vida perfecta que ninguno de nosotros podemos vivir, para morir la muerte que ninguno de nosotros puede morir, para morir por toda la humanidad, en vez de morir nosotros, morir Él, sustituirnos a nosotros y presentarnos limpios, presentarnos sin mancha delante de Dios. Esta es la mayor verdad que existe. Y solo tienes que humillarte ante Él y aceptarla. Te llenará de humildad el haber sido rescatado y convertido en el Hijo de Dios. Puedes seguir viviendo como estás viviendo. Puedes seguir dejando a Dios para el cajón de una vez al año, o del domingo, o del cuando termine esto o lo otro, o cuando ya mis hijos crezcan, o cuando... Pero tienes la oportunidad de vivir la verdadera realidad de este universo, que es que Dios se ha hecho hombre para vivir la vida perfecta, para ofrecértela a ti como regalo y hacerte uno de sus hijos, ponerte en la familia espiritual. Vamos a cantar, vamos a terminar con una canción y una oración. Cantamos antes, somos pueblo de Dios, ¿verdad? Yo no sé qué canción vamos a cantar, pero ya lo he dicho.
Así que no queda otra. Vamos a cantar y después Natalia terminará con una oración. Si tienes alguna pregunta, si quieres hablar conmigo o si tienes alguna cuestión de quieres estudiar más la Biblia, quieres acercarte más a Dios, hay una mesa de bienvenida allí. Así que acércate allí y ellos te informarán. Muchísimas gracias por venir.